nosotros somos el equipo 4 y les estaremos hablando acerca de la unidad 7, que es resistencia al esfuerzo cortante. Para comenzar con el tema les empezaré hablando acerca del 7.1, que son el estado de esfuerzos y deformaciones planas, donde les daré básicamente los que son los contextos y las definiciones de lo que se abarca dentro de esta unidad. Como primer punto tenemos lo que es la deformación, y este es un cambio de forma de un cuerpo, el cual se debe a un esfuerzo. Al cambio del término, el cambio de humedad o a otras causas es la masa del suelo. Tenemos el grado de deformación, que es un producto por un esfuerzo de un suelo que depende de la composición, de la relación de vacíos y de la forma en que se aplique el esfuerzo. También tenemos lo que es la resistencia de sillazamiento, que se da en función de la cohesión entre algunas partículas de suelo, la resistencia y en parte a la fricción entre partículas sólidas que tenemos dentro de este mismo cuerpo. El contenido de humedad y la presión de agua es intersticial. También dentro de este tenemos lo que es un medio continuo, que está sometido a un estado continuo de deformaciones en el ámbito plano, cuando para todos los puntos del medio ese puede determinarse como un plano en el cual las deformaciones normales asociadas a él van a ser nulas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo González Contreras y hoy les voy a hablar sobre el tema 7.2, que es la aplicación de la teoría del polo en el círculo de Moore. Bien, en la mecánica de suelos estudia las tensiones internas que afectan en la estabilidad y el comportamiento del terreno. La teoría del polo facilita la determinación de los planos y las direcciones principales. ¿Qué es el círculo de Moore? El círculo de Moore se representa gráficamente en los esfuerzos normales y cortantes. Se construye a partir de dos puntos, tanto los esfuerzos en dos direcciones perpendiculares. Permite encontrar esfuerzos máximos, mínimos y principales. En la teoría del polo es un punto en el círculo de Moore que representa una dirección real en el plano físico. Es útil para determinar los esfuerzos sobre cualquier plano inclinado. La relación del círculo de Moore y el polo es que una vez localizado el polo se puede hallar el esfuerzo en cualquier dirección. Se utiliza para determinar los esfuerzos sobre los planos inclinados y calcular los esfuerzos cortantes máximos. La aplicación en la mecánica de suelos se usa para analizar la estabilidad de taludes, determinar condiciones de falla en arcillas o arenas, o evaluar estados de esfuerzos alrededor de cimentaciones. Un ejemplo es que se mide un estado de esfuerzos en el campo, que es el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. Se construye el círculo de Moore y se ubica el polo mediante mediciones o criterios. Se determina el esfuerzo sobre un plano inclinado a un ángulo, como el plano de falla. Conclusión es que el polo es una herramienta poderosa cuando se usa junto al círculo de Moore. Permite visualizar el comportamiento del suelo frente a diferentes esfuerzos y su aplicación es clave para unos estudios de estabilidad y de diseño geotécnico. El tema 7.3 les hablaré sobre las relaciones de los esfuerzos principales. Los esfuerzos principales son fundamentales para comprender el comportamiento del suelo bajo cargas. En mecánica de suelo se aplican para cimentaciones, taludes y estructuras de contención. ¿Qué son los esfuerzos principales? Son los valores extremos, el máximo y el mínimo, del esfuerzo normal que actúan sobre planos perpendiculares sin esfuerzo cortante. Se denomina como esfuerzo principal mayor, esfuerzo principal menor. El plano debe actuar no tiene esfuerzo cortante. La importancia en mecánica de suelos se define que el estado límite del suelo sirve para determinar condiciones de falla, que es el criterio de Moore-Coulomb. Los fundamentos en un ensayo es el corte directo y el
superficial. Las aplicaciones para este es en la estabilidad de taludes, capacidad de carga, de cimentaciones y análisis de presiones laterales del suelo. La relación entre esfuerzos principales es la relación entre el esfuerzo menor y el esfuerzo mayor que determina la magnitud de los esfuerzos cortantes máximos. Hay mayor diferencia entre el esfuerzo menor y el esfuerzo mayor. Es mayor la posibilidad de falla por corte. Como conclusión es que las relaciones de esfuerzos principales permiten predecir el comportamiento de resistencia del suelo. Son indispensables en el seguro diseño de estructuras geotécnicas. Su correcta interpretación gráfica de Moore y teórica en fórmulas garantiza una ingeniería de suelos más confiable. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es José Luis Lugo Ortega y yo les voy a hablar del tema 7.4, pruebas de laboratorio para determinar el esfuerzo cortante a la resistencia de cada suelo. Ahorita yo les voy a hablar de unas pruebas que en general miden la resistencia del suelo debido a las deformaciones o rupturas que pueden llegar a tener sobre una carga o un esfuerzo cortante que tengan. Aquí tenemos un método que se llama ensayo en corte directo. Pueden apreciar la imagen del dibujo, como se ve un cuadrado donde se mete una muestra de suelo que cuando se mete la dividen para que se le puedan aplicar fuerzas verticales y desplazamientos. Con eso determinamos el esfuerzo cortante. Este tipo de método nos puede arrojar datos como el envolvente de falla de Moore, de Coulomb, el de los círculos que hace poco el profe nos estaba enseñando. La ventaja con este método es que se puede aplicar en suelos granulares, que normalmente en otros es un poco más complicado el hecho de que sean granos o granulares. Ahora, el segundo método es la prueba triaxial. Es donde se saca una prueba o una muestra de suelo sobre un cono. En este caso, pues ya sabemos varios métodos, método de cono de sondeo, SPT, etcétera, etcétera. Esta muestra se somete a una presión confinante y luego una carga axial hasta que logra el fallo. Este tipo de método en su máxima expresión obtiene la falla, obtiene los precisos números en qué momento llegó a fallar, en qué momentos llegó la cortante, y con esto determinamos muchísimas cosas. Y por último tenemos la prueba con veleta. Este método es un poco algo más casero, digámoslo así, donde se mete una tipo veleta con forma de espiral, donde se mete al suelo y al momento de hacer la torsión es donde podemos determinar también hasta qué momento falla o en qué momento surge la cortante. Esto, en comparación del primer método, es más fácil para aplicar en suelos más blandos que en suelos muy granulares. Hola, buen día, mi nombre es Rogelio Relleno Barradas, soy del equipo número 4. Vamos a exponer sobre la resistencia al esfuerzo cortante. Yo les hablaré sobre el tema 7.5, que es pruebas de campo para determinar la resistencia al esfuerzo cortante en situ. Y bueno, esta prueba es cuando se realizan directamente en el terreno para evaluar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo en sus condiciones naturales de humedad, compactación y estructura. Son especialmente útiles en suelos no disturbados, donde las pruebas de laboratorio no serían representativas. Como objetivo tenemos determinar las propiedades de resistencia al corte, la cual sería la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo en su estado natural, para diseñar cimentaciones, taludes, muros de contención, entre otros. Las principales pruebas de campo, como número 1 tenemos las pruebas de penetración estándar, la cual sería el SPT. El procedimiento es de que se introduce un tubo partido en el fondo de una perforación y se golpea con una masa estándar, en el cual se cuentan el número de golpes necesarios para que penetre 30 centímetros. Como datos obtenidos de esto tenemos los números de golpes. Sus aplicaciones es en la estimación empírica de resistencia al corte
en arenas y gravas principales. Como ventaja tenemos que tiene una amplia base de datos empírica y es de bajo costo. Las limitaciones es de que es menos precisa en suelos cohesivos como arcilla. Como número 2 tenemos la prueba de penetración de cono, que es el CPT. Su procedimiento es que se introduce un cono metálico en el suelo a velocidad constante, midiendo la resistencia a la punta y a la fricción lateral. Como datos obtenidos de esto tenemos la resistencia a la punta y fricción por una unidad de área. Sus aplicaciones es de que es una evaluación continua de resistencia en suelos finos y granulares. Como ventaja tenemos que son datos continuos, más detallados que el SPT, y sus limitaciones es que requiere equipo especializado y suelos no muy densos o con gravas. Como número 3 tenemos la prueba de Van, y su procedimiento es de que se introduce una paleta en suelos blandos, generalmente son arcillas, y se aplica un torque para contarlo. Sus datos obtenidos es la resistencia al corte no drenado. Sus aplicaciones es en suelos cohesivos blandos y saturados. Como ventajas tenemos es que es muy útil en arcillas blandas y no disturbadas. Sus limitaciones es que no es aplicable en suelos granulares o duros. Como número 4 tenemos la prueba de placa de carga, y su procedimiento es que es aplicado en carga creciente a una placa metálica colocada sobre el terreno y se mide el asentamiento. Sus datos obtenidos de esto tenemos la relación carga de asentamiento. Sus aplicaciones es que es una estimación de capacidad de carga y asentamiento. Como ventajas es que simula el comportamiento bajo estructuras reales, y sus limitaciones es que es costosa y limitada a pequeña profundidad. Como último y número 5 tenemos el presiómetro, en el cual su procedimiento es de que se inserta un cilindro expandible en una perforación y se aplica presión radial. Los datos obtenidos de estos tenemos la deformación de suelos y resistencia al corte. Sus aplicaciones es en suelos cohesivos y granulares. Sus ventajas es que determina módulos de deformación y resistencia, y sus limitaciones que es costosa y técnica compleja. En conclusión tenemos que las pruebas de campo permiten una mejor estimación del comportamiento real del suelo, especialmente en proyectos donde el disturbio del suelo para pruebas de laboratorio puede llevar a errores. La elección de la prueba adecuada depende del tipo del suelo, del nivel de precisión requerido y del presupuesto y de la profundidad de interés. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Hernández Reyes Liceric y les voy a hablar sobre las teorías de presión de poro o presión neutra. La presión de poro es la presión ejercida por el agua contenida en los poros del suelo. Se representa comúnmente como U y se mide en kilopascales o en metros de columna de agua. El ingeniero Carl Terzaghi fue el primero en formalizar la teoría del esfuerzo efectivo, que relaciona directamente la presión de poro con el comportamiento del suelo. La fórmula es sigma es igual a sigma prima más U, que es el esfuerzo total, el esfuerzo efectivo y la presión de poro. El esfuerzo efectivo es la parte del esfuerzo total que realmente actúa entre los granos del suelo y controla su resistencia, deformación y estabilidad. Hay dos tipos de presión de poro, la estática y la dinámica. La dinámica ocurre en suelos saturados en reposo, baja la acción del peso del agua, y la presión del poro dinámica se representa en suelos durante cargas aplicadas anteriormente. Esta puede variar con el tiempo y causar
licuefacción en suelos arenosos. La importancia de la presión de poro en la consolidación es que cuando se aplica una carga en el suelo saturado, primero se incrementa la presión de poro con el tiempo y el agua se drena y el esfuerzo efectivo aumenta provocando asentamientos. En la estabilidad de taludes son los altos niveles de presión de poro que reducen el esfuerzo efectivo, disminuyendo la resistencia al corte y favoreciendo los deslizamientos. Y por último, la importancia en las cimentaciones es que si no se considera correctamente la presión de poro, se puede sobreestimar la capacidad de carga del suelo.